Ya. Buenos días, doctora. Eh, Somos del grupo de ansiedad y depresión con pacientes con cardiopatías. Somos el sexto semestre y nuestro grupo está conformado por mi persona, Alpira Bacadriana Sofía, mi compañera Barba Torrico María Yesenia, Rodrigo Dasnes Pinto y Rodrigo Magnico. Bueno, para empezar hablando sobre nuestro tema de investigación, vamos a dar unos conceptos breves sobre ansiedad y depresión. En este caso, nos cuestionamos sobre la ansiedad, qué es y por qué la vivimos en nuestra vida. Bueno, la ansiedad es una reacción emocional que conduce ante situaciones que son interpretadas como amenaza. En otras palabras, es una reacción al estrés. Muchas personas y muchos artículos leídos dicen que la ansiedad es un mecanismo de defensa o también denominado un sistema de alerta. Está comprendido respuestas subjetivas, fisiológicas y conductuales. También está en otros artículos, está como definido como respuesta a un triple sistema de cognitivo, fisiológico, motor, comportamental. Siguiente, por favor. Las características son sensaciones desagradables como el temor, la preocupación, la tensión, la inseguridad, que van acompañadas de sentimientos y pensamientos negativos sobre uno mismo. Siguiente, por favor. Como otro concepto que tenemos en nuestra investigación es la depresión y nos cuestionamos sobre ella y es ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión se la puede escribir como el hecho de sentirse melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Eh, la depresión clínica también es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Eh, como había mencionado, es un trastorno del estado anímico que se trata más que solo una tristeza pasajera, que mayormente solemos confundirla, la tristeza pasajera pues pasa de la noche a la mañana o a veces nos sentimos simplemente débiles y nos podemos recuperar fácilmente. En cambio, la depresión necesita como una atención más, tanto médica como farmacológica. Siguiente, por favor. Las señales a tomar en cuenta en una depresión son sentirse, el paciente suele sentirse irritable, suele tener problemas para concentrarse o tomar decisiones, sentirse cansado o no tener energía también sentirse desamparado o impotente, problemas para dormir o dormir demasiado en otros casos, y también tienen un cambio importante a menudo con el apetito o el aumento o pérdida de peso. También hay una señal que es como la más importante de la depresión a tomar en cuenta, sería los pensamientos de suicidio. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos nosotros asociar la depresión y las cardiopatías? Este, Estas están vinculadas de múltiples maneras mediante los síntomas de la depresión. Eh, Como había mencionado anteriormente, esta suele tener falta de energía, el paciente lidia con sentimientos depresivos, no hace ejercicio, entonces esto hace que incremente su riesgo cardíaco. Incrementa también, como podemos mencionar, incrementa su riesgo de padecer un ataque cardíaco, también incrementa su riesgo de morir luego de un ataque cardíaco, eh, incrementa el riesgo de que deba regresar al hospital y también
se da o podemos asociarlo porque el paciente no toma sus medicamentos correctamente, entonces causaría un riesgo en sus enfermedades cardíacas. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es María Yesenia Barba Torrico y les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas de la ansiedad y depresión en pacientes con cardiopatía. Las manifestaciones clínicas de la ansiedad lo vamos a clasificar en 3 parámetros, que son los síntomas motores. Los pacientes suelen presentar los temblores, como podemos observar en la primera imagen. En la segunda imagen podemos ver que presentan dolores musculares. Los pacientes suelen presentar inquietud. Siguiente, por favor. Los síntomas de hiperactividad vegetativa, el paciente tiene dificultad para respirar, sus manos sudan, tiene emisión frecuente, suele presentar vómitos, náuseas y también tiene dificultad para poder deglutir los alimentos. Siguiente. Y los síntomas de hipervigilancia. El paciente suele estar irritable, tiene dificultad para conciliar el sueño, tiene dificultad para poder concentrarse y lo podemos llamar, tiene la mente en blanco, porque cuando uno le hace una pregunta, él no sabe qué responder porque no se encuentra concentrado. Siguiente. Formas clínicas más frecuentes de cómo se presentan al médico en la atención primaria estos pacientes suelen presentar, como ya lo había manifestado anteriormente, dolores de cabeza, molestias torácicas, molestias digestivas, dificultad para conciliar el sueño, mareo y sudoración. Siguiente. ¿Cuáles son las quejas psíquicas más frecuentes de estos trastornos y lo cual se presentan al médico? Vienen a ser la sensación de que algo grave le va a suceder, preocupación excesiva, dificultad para poder concentrarse, como ya lo había mencionado, la mente se le vuelve en blanco, irritabilidad, sobresaltos a las preguntas que uno les responde, ellos contestan con sobresaltos, ¿no? Olvidos y nerviosismo. Siguiente. Manifestaciones clínicas de depresión. Tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos de depresión. Tenemos la depresión crónica, la depresión subsindrómica, la depresión psicótica. Para considerar depresión crónica, las manifestaciones clínicas tienen que estar durante 2 años. Siguiente. ¿Cuáles son las señales y los síntomas de depresión? Tenemos que tener en cuenta que la tristeza no solo es una pequeña parte de la depresión. Es posible que algunas personas sufran depresión sin ni siquiera presentar ni que se sientan tristes, ¿no? Las personas pueden tener síntomas diferentes, no en todas las personas suelen ser igual. Algunos síntomas de depresión incluyen sentimientos persistentes de tristeza o ansiedad, sentimiento de pesimismo o falta de esperanza, sentimiento de culpabilidad, pérdida de interés o placer en realizar las actividades en los cuales estaba acostumbrado a realizar el paciente, pérdida de energía, fatiga o sensación de que él se encuentra lento. Siguiente. La depresión es igual en todas las personas, no es igual en todas las personas. Es muy distinta en el sexo masculino como en el femenino. En el femenino es más frecuente. ¿Por qué? Porque influyen varios factores biológicos y hormonales, por eso que es más frecuente en las mujeres. Eso no quiere decir que en los varones no se presente, también se presentan. Y cuando estos se presentan, en los varones suelen manifestarse como el paciente llega a estar cansado, irritado, bastante enojado. Siguiente. El impacto de los síntomas depresivos y de ansiedad en la cardiopatía. Como podemos observar en la imagen, hemos hecho un cuadro comparativo. Tenemos los síntomas de depresión y los síntomas de ansiedad. En los síntomas de depresión que suelen manifestarse en estos pacientes con cardiopatía vienen a ser el estado de ánimo deprimido,
alteración en el sueño, cambio en el apetito y por ende bajan de peso, aumento o disminución del grado de la actividad, incapacidad para poder concentrarse, sentimiento de culpabilidad o invalidez y idea suicida, ¿no? En los síntomas de ansiedad tenemos la sensación de soledad, la tristeza, suelen estar irritados, le falta sentido de coherencia y un soporte social bastante pobre, se presentan con nerviosismo, suelen presentarse olvidos, dificultad para concentrarse y preocupación excesiva. Siguiente. El diagnóstico de ansiedad y depresión en pacientes con cardiopatía. Diagnóstico de depresión en pacientes con cardiopatía. Ante la sospecha de depresión, el médico debe explorar, mejor dicho, la presencia de la triada somática, que es el desánimo, la baja autoestima y los autorreproches que presenta el paciente. Se debe definir la presencia de subtipos clínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico tiene que clasificar qué clase de depresión es, si es depresión psicótica, depresión melancólica o no melancólica. Siguiente, por favor. Preguntas que el médico tiene que hacerse para el abordaje del diagnóstico de depresión. Nosotros tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿no? Su depresión, ¿de qué origen es? ¿Orgánico o psiquiátrico? Si su depresión es tipo monopolar o bipolar, ¿qué tipo de organización de la personalidad predomina en el paciente? Si es anaclítica o introyectiva. ¿Qué consecuencias para su vida pudiera tener el cambio psicológico y emocional que le está causando? ¿De qué manera el ambiente, la cultura, el entorno social y los sistemas de salud en el que se encuentra el paciente influye la aparición de los síntomas que se manifiesten en el paciente, ¿no? Siguiente. Criterio de diagnóstico para el abordaje de depresión CIE 10. El episodio depresivo debe durar por lo menos 2 semanas. No tiene que presentar síntomas hipomaniáticos o maniáticos suficientes para que pueda con el episodio, mejor dicho, con el diagnóstico que se le está haciendo. El criterio de exclusión con más frecuencia en el episodio no es atributible en el abuso de sustancia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no tiene que estar consumiendo sustancias ilícitas. Siguiente, por favor. Criterio para el diagnóstico depresivo mayor. El paciente tiene que cumplir por lo menos 5 de los parámetros que voy a mencionar enseguida. El estado de ánimo depresivo de la mayor parte del día tiene que presentarse casi todos los días, el paciente tiene que estar con depresión. Marcada la disminución del interés o el placer por realizar las actividades que normalmente estaba acostumbrado a realizar el paciente. La pérdida significativa de peso sin estar a dieta. El insomnio tiene que presentarse en este paciente. La agitación o retrasos psicomotores casi todos los días, la fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimiento de desvaloración o culpa excesiva inapropiados, menor capacidad para poder pensar o concentrarse, como ya lo había mencionado, la mente se le pone en blanco, es muy característico en estos pacientes, pensamiento recurrente de muerte, no solamente el temor a morir, sino la idea suicida que tiene que presentar el paciente para que pueda cumplir con los parámetros del episodio depresivo mayor. Siguiente. Paso para seguir, para realizar el diagnóstico de ansiedad. Tenemos que evaluar estos 5 pasos, que el primer paso es escuchar al paciente. El segundo paso viene a ser preguntar al paciente sobre sus síntomas. El paso 3 viene a ser evaluar, realizar un examen mental al paciente. Paso 4, explorar, realizar un examen físico al paciente. Y 5, informar al paciente sobre el diagnóstico que se le está haciendo. Siguiente.
Buenos días, voy a continuar. Mi nombre es Rodrigo Das Neves Pinto. El diagnóstico diferencial de ansiedad sirve para hacer una correcta valoración de una enfermedad con respecto a otras parecidas, con las que pudiera confundirse o solaparse, en una valoración clínica que corresponde exclusivamente a los especialistas, en ningún caso a los pacientes. En muchos casos requiere de pruebas y exploraciones complementarias que han de solicitarse a los servicios médicos pertinentes en cada caso. El trastorno de ansiedad generalizada ha de diferenciarse del trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica. Los síntomas se explican por los efectos fisiológicos directos de una enfermedad. Trastorno de ansiedad inducido por sustancia, que hay una sustancia, droga, medicamento o tóxico que provoca los síntomas de ansiedad. Ansiedad y otros trastornos mentales. La inquietud excesiva se relaciona con la posibilidad de sufrir un ataque de pánico, trastorno de angustia, con pasarlo mal en público, fobia, etc. Ideas obsesivas y el trastorno obsesivo compulsivo no son sencillas preocupaciones por problemas cotidianos, sino más bien pensamientos, pensamientos intrusos, importunos, que suelen ir acompañados de rituales compulsivos para reducir la ansiedad que generan. Trastornos por estrés postraumático. Si la ansiedad generalizada solo se da en transcurso de un trastorno por estrés postraumático, se diagnostica únicamente este último. Trastorno adaptativo con ansiedad. Solo se establece este diagnóstico cuando no se cumplen los criterios para el diagnóstico del resto de trastornos de ansiedad. Se debe además a un estresante y no prolonga más allá de 6 meses desde la desaparición. Ansiedad en trastorno del estado de ánimo y trastornos psicóticos. La ansiedad aparece solo en el transcurso de esto. Además, existen otros síntomas específicos de cada uno de estos grupos. Ansiedad no patológica. Las preocupaciones son más controlables e interfieren menos en la actividad diaria de la persona. Son menos intensas, menos perturbadoras y menos duraderas, y se relacionan con factores desencadenantes. En la depresión, siguiente. En la depresión se debe diferenciar de depresión mayor, que aparece al menos 4 de los siguientes síntomas y durante más de 2 semanas: alteración del apetito, del sueño, de la actividad psicomotora, del funcionamiento cognitivo, de la energía física, pérdida de sensación de placer, y etc. Trastorno bipolar, fase depresiva. En la evolución previa de la enfermedad han existido uno o varios episodios de características maníacas. En sus antecedentes familiares aparece con muy alta frecuencia de trastornos bipolares o unipolares. Trastorno distímico coincide aproximadamente con los diagnósticos clásicos de neurosis o personalidad depresiva. Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo. Surge desencadenando por un estrés claramente identificable que ha tenido lugar en las últimas semanas. Duelo no complicado. Se trata de una reacción normal frente a una pérdida afectiva importante. A veces pueden aparecer síntomas semejantes a la depresión mayor, principalmente ideas de culpa. Depresión secundaria, problemas somáticos y medicamentosos. La clínica puede ser indistinguible de una depresión mayor y la rapidez de su desarrollo depende de la causa. Es habitualmente rápida si el origen es un fármaco y lenta si se trata de una enfermedad somática. Siguiente. La escala de valoración heteroaplica de Hamilton para la depresión fue diseñada para evaluar la intensidad o gravedad de la depresión por clínicos, siendo una de las más empleadas para monitorizar la evolución de los síntomas depresivos, tanto en la práctica clínica como en la investigación. Siguiente. La escala de calificación de ansiedad de Hamilton es una escala clínica calificada que está destinada a proveer un análisis de la severidad de la ansiedad en adultos, jóvenes y niños. Esta puntuación está basada sobre la calificación compuesta de 14 criterios individualmente evaluados. El evaluador está instruido para evaluar la extinción que el paciente muestra en criterio dado. Cada ítem es puntuado independientemente, basado en una escala proporcionada
de 5 puntos. Una calificación de 0 indica que el sentimiento no está presente en el paciente. Una calificación de 1 indica leve prevalencia del sentimiento en el paciente. Una calificación de 2 indica moderada prevalencia del sentimiento en el paciente. Una calificación de 3 indica severa prevalencia del sentimiento en el paciente. Una calificación de 4 indica muy severa prevalencia del sentimiento en el paciente. Para implementar la escala de calificación de ansiedad de Hamilton, el médico en función procede a través de 14 ítems, evaluando cada criterio independientemente, aplicando la escala de 5 puntos descrita más arriba. Solo la terminación de la evaluación el médico compila un total puntaje compuesto basado en la suma de cada uno de los 14 individualmente calificados. Este cálculo rendirá una puntuación exhaustiva en el rango de 0 a 56. Ha sido predeterminado que los resultados de una evaluación pueden ser interpretados como siguen. Una puntuación de 7 o menos indica leve severidad de una ansiedad. Una puntuación de 18 o 24 indica leve a moderada severidad de ansiedad. Finalmente, una puntuación de 24 a 30 indica severidad de moderada a severa. Siguiente. Este aquí es un claro ejemplo de los síntomas. Siguiente. Buen día, doctora. Mi nombre es Nicole Rodríguez Guzmán y voy a hablar sobre el tratamiento. La ansiedad y depresión en el paciente cardiópata son reconocidas como factores de riesgo cardiovascular muy importantes, tanto así como fumar y la hipertensión, bien en forma de reacción adaptativa o de mayor consolidada, y es conveniente ser detectada tempranamente y tratada con firmeza. Algunos estudios realizados en la Asociación Americana del Corazón evidenciaron que estos pacientes con enfermedades cardíacas que presentan ansiedad tienen el doble de riesgo de muerte que los que no sufren ansiedad. Conjuntamente, los fármacos para reducir la ansiedad combinados con el manejo de estrés pueden mejorar los resultados para los pacientes que tienen ansiedad, mientras que para los pacientes que sufren de ansiedad y una combinación con la depresión pueden necesitar una intervención mucho más fuerte y necesitar de un seguimiento ambulatorio, ya que los ataques que sufren los pacientes son de manera más intensiva y necesitan un tratamiento conjunto de ello para tener una buena adherencia. ¿Qué recomienda la Asociación Americana del Corazón? Como tratamiento psicológico, porque tiene que ser un tratamiento tanto farmacéutico como psicológico. En el tratamiento farmacéutico venimos a usar los ansiolíticos, que vendrían a ser las benzodiazepinas, en sus diferentes composiciones. Ahora, en el lado psicológico, que según la asociación es el lado que influye bastante en el paciente, va a ser comer sano, llevar una vida saludable, tener alimentos que puedan nutrir al paciente y mantenerlo activo, como salir a hacer ejercicio, realizar actividades que lo distraigan en la mente, entre otros. Además de un buen manejo del estrés, que quiere decir ante situaciones estresantes o que sean de muy difícil adaptación, tratar de ver el lado positivo y de buscar una solución y no de agregar más problemas. Porque ya se ha demostrado que los pacientes con enfermedades del corazón les afectan mucho más y empeora los casos cuando padecen de estrés. Además de reconocer las emociones negativas y aprender a lidiar con ellas. El primer paso siempre va a ser reconocer la emoción, y el segundo, ver una solución y no hundirse en las emociones negativas. Evitar el burnout. ¿Qué significa? El burnout es una depresión momentánea cuando el paciente no cumple los anteriores tratamientos que ya mencioné, cuando no realiza ejercicio físico ni mental, el cerebro no se encuentra en una actividad continua, de modo que cualquier situación puede parecerle estresante al paciente y eso hace que tenga agotamientos y que pueden proceder a ataques de ansiedad o ataques de depresión.
estudio realizado en Estados Unidos de la Asociación Americana del Corazón revela que el 33% de los pacientes que sufren de ansiedad después de padecer una enfermedad del corazón o una cardiopatía, y empeora en pacientes que tienen en conjunto la ansiedad y la depresión. Ahora, esta patología la podemos prevenir de la siguiente manera. Hablar con el médico, porque nunca hay tratamientos iguales. Para una persona y la otra, cada persona es diferente, cada mente es diferente. Por lo tanto, es necesario tener una consulta presencial con cada médico para reducir los riesgos. Si es posible, tratar de solucionar los problemas, evitar solucionar todos los problemas al mismo tiempo. Es decir, dejar que haya un tiempo donde cada persona pueda calmarse y solucionarlo en el debido momento. Por ejemplo, el estilo de vida sedentario o los hábitos alimenticios establecen un objetivo inicial y tratamiento para poder alcanzarlo. Buscar apoyo de amigos y familiares y compañeros del trabajo. No necesariamente necesitamos solo la ayuda médica. Este es un tratamiento que se hace en conjunto, especialmente con la familia y con los amigos más cercanos, ya que si tiene algún problema es un factor crítico el apoyo social que juegan a la hora del tratamiento del paciente, de cómo superar la depresión y no aislarse durante este periodo. Si se siente abrumado ante el reto de manejar las conductas asociadas con las enfermedades cardíacas, consulte a un psicólogo calificado. Un profesional de psicología puede enseñarle a desarrollar estrategias personales para establecer y alcanzar metas razonables, orientadas a la mejora de su propia salud, utilizando estos logros como base para alcanzar los objetivos más ambiciosos, que en este caso sería un buen tratamiento para conseguir buenos resultados.